Sí, ¿se escucha? Conferencia virtual internacional, sábado 24, 6 p.m. Reagrupamiento de las fuerzas patrióticas y progresistas en América. Una rueda de excelentes expositores. Definitivamente, el triunfo del movimiento al socialismo, organización política de Evo Morales en las elecciones presidenciales de Bolivia, significan la reestructuración de las fuerzas progresistas y patrióticas en América Latina. La crisis económica de Venezuela, agudizada a su máxima expresión por el bloqueo económico solicitado por el antichavismo nacional e internacional, se ejecutan los medios de comunicación bajo el guión de la migración venezolana. Señor presidente, Venezuela, como usted sabe, se encuentra bajo un ataque constante. Nuestra patria amada es víctima de un ataque multiforme por parte de... Una vez más he venido a honrarte, Padre Hugo Chávez. En primer lugar, decirles que voy a la batalla política como candidato. El presidente Nicolás Maduro está cumpliendo con el legado y las instrucciones que dejó nuestro presidente Hugo Chávez, y donde el 40% de los candidatos... Raúl, por favor, continúa con la exposición. Excelente, ¿ah? Ya, entonces, es parte de la discusión si esto es ya la expresión de un ciclo de vuelta al proceso de toma de gobiernos a nivel de América Latina por las corrientes progresistas. Claro que expresa un proceso de reestructuración de la fuerza progresista, pero lo otro es si es que esto ya expresa un ciclo de vuelta, ¿no? Porque había un ciclo de caída de la presencia de los movimientos progresistas en los gobiernos de América Latina. Entonces, eso es parte de la discusión. En todo caso, porque eso nos implicaría determinar un poco el qué hacer en estas condiciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el significado del golpe? O sea, el significado del golpe que le dieron a Evo fue la restauración del neoliberalismo, como ha dicho Hernán, pero centralmente es la restauración de la neocolonización en Bolivia y a nivel de América Latina, claro, centralmente en Bolivia, ¿no? Pero es el proceso de neocolonización dirigido por el imperialismo norteamericano principalmente. O sea, neocolonización a nivel de toda América Latina y en especial a Bolivia, era la toma de los recursos ahí naturales. Entonces, mire, seguramente ustedes conocen los números, pero les voy a decir la, la votación. O sea, Luis Arce, el candidato del MAS, ha sacado el 55.1%, y Mesa, de Comunidad Ciudadana de la derecha, ha sacado el 28.83%. O sea, casi por un puntito más, y es el doble de la votación. O sea, es una victoria aplastante de parte del MAS y del movimiento popular, ¿no? He estado viendo un último video de la celebración que están haciendo en algunas ciudades de Bolivia. Es gigantesca la movilización, ¿no? O sea, es el pueblo enfervorizado, que ha estado guardado por la represión, temor a la represión, y ahora encuentra una salida, un canal de expresión ahí. Entonces, esto para ver la dimensión, y esto implica una demostración de que no ha habido fraude, porque Evo Morales, si bien es cierto, ganó con menor porcentaje, pero ganó. Y esto lo que ha sido es una ratificación del triunfo que tuvo Evo Morales en el 2019. Lo que hay que determinar aquí, quiénes son los derrotados. O sea, los derrotados es la presidenta y toda la camarilla golpista
Ese es uno de los derrotados, los más cercanos ahí. ¿Quiénes son los otros derrotados? Es Luis Almagro y la OEA. Luis Almagro ahorita está siendo cuestionado, se le está pidiendo la renuncia. Claro, es bien difícil que renuncie porque va a tener el apoyo de los Estados Unidos, pero está siendo ya cuestionado, se lo considera como culpable del golpe de Estado y como culpable de las masacres que han ocurrido, con más de 33, 35 muertos que han habido en Bolivia a partir del golpe que le dieron a Evo Morales. ¿Quiénes más han sido derrotados? Ha sido derrotado el Grupo de Lima también. O sea, el Grupo de Lima se le ha salido a Argentina del Grupo de Lima y se le va a salir Bolivia del Grupo de Lima. O sea, hay un desgranamiento de ese proceso de reagrupamiento de la derecha latinoamericana expresada en el grupo de Lima, ¿no? Entonces hay una pérdida, hay un debilitamiento de los niveles organizativos, políticos de la derecha latinoamericana. El otro que ha perdido es la Casa Blanca y Donald Trump ahí. O sea, ha perdido el injerencismo norteamericano. Entonces, ese es un triunfo de los pueblos y una derrota del imperialismo norteamericano, del injerencismo de Donald Trump. Entonces, esos son los derrotados. Sobre esto se puede hablar más, pero solamente para puntualizar, para señalar ahí quiénes son los principales derrotados, ¿ya? Porque sobre esto habría que trabajar un documento sistemático, ordenado, para evaluar estos resultados y para a partir de ahí hacer propuestas de esto. Entonces la pregunta acá es, ¿por qué ocurrió esto? Hay algunas cosas que nosotros podríamos evaluar acá. Uno de estos aspectos de por qué ha ocurrido esa tremenda votación que ha habido de respaldo al MAS, uno tiene que ver con el desastre que estaba conduciendo la dictadura de Yanine Áñez, ¿no? Entonces, este gobierno no ha podido controlar la pandemia se ha incrementado, o sea, la población tiene dificultades para acceder a los centros médicos, a la atención de salud ahí en Bolivia. Entonces, o sea, la gente ha sentido en carne propia el problema de un gobierno insensible y de un gobierno que no atiende a la demanda de la población en términos de seguridad en salud, ¿no? De bioseguridad o seguridad en salud. El otro elemento es la creciente crisis económica. Bolivia venía creciendo a tasas promedio de 5%, entonces ahora está cayendo a 8%, que puede ser más, 8, 10%, 12%, entonces hay una fuerte crisis a nivel de la economía boliviana. Y por otro lado, de la corrupción, pues este ha sido un gobierno muy corrupto, o sea, tanto la presidenta como algunos ministros se las ha pescado en actos ahí de corrupción, es una corrupción descarada, es una corrupción abierta. Y lo otro es la represión feroz que ha habido contra la población, con muertos, con encarcelamientos, con persecuciones. Entonces, todo eso hecho todo eso ha generado las condiciones para que la población también reaccione, rechazando a la dictadura y a los partidos que lo representan, y votando por el MAS y por Luis Arce. Entonces, un elemento a considerar que lo ha señalado Hernán, pero yo quisiera poner acá algunas cifras, tiene que ver con el milagro boliviano, el milagro económico boliviano que le llaman algunos, así, ¿no? Que ha sido conducido por el candidato del MAS que ha sido elegido, por Luis Arce, ¿no? Por ejemplo, las tasas de desempleo en Bolivia en el año 2005 eran de 8.1% y en el año 2018 bajaron al 4% aproximadamente, o sea, casi la mitad, poquito de desempleo, ¿no? La pobreza extrema bajó del 38.2% en el 2005 al 17%, o sea, una caída drástica, ¿no? Nosotros en Perú estamos en tasa de 30% más o menos. Ha habido un aumento significativo del salario en términos de dólar mes. En el 2005 era de $54 y en el 2018 de $296. Y la producción también ha venido creciendo de manera significativa. Claro, en términos de deuda externa ha subido de 5.701 a 13.280, que es
manejable, ¿no? En términos de endeudamiento externo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos de este resultado electoral? Uno es la restitución de la democracia en Bolivia, la derrota de la dictadura en Bolivia y la restauración democrática. Pero la democracia boliviana tiene una particularidad, es una democracia más integradora, es pluricultural, plurinacional, ¿no? Es una democracia participativa del pueblo que le ha dado al pueblo, a los indígenas, le ha dado dignidad. Le preguntaba a un familiar que había estado en Bolivia qué le parecía, qué opiniones tenían. No dice, allá los bolivianos se sienten orgullosos, o sea, los indígenas se sienten orgullosos de ser bolivianos, se sienten orgullosos de su cultura. Entonces, eso es lo que ha hecho Evo Morales en durante los años de su gestión, los 13 años que ha estado en las gestiones de gobierno. Lo otro es la retoma del camino de independencia y soberanía del pueblo y del Estado de Bolivia. Entonces, ya lo ha expresado Arce, ¿no? O sea, es la continuidad de las relaciones con los países y con los pueblos que tienen una línea independiente, una línea soberana, lo cual es positivo, pues, porque se abre posibilidades de un flujo ascendente de la búsqueda en la lucha por la soberanía, la soberanía de los pueblos, por la independencia de los gobiernos y por la lucha por los espacios políticos de poder a nivel de los países de América Latina, que eso es parte de nuestra discusión, ¿no? Y lo otro es lo que ya le decía, este es un duro golpe a la OEA, un duro golpe al Almagro, un duro golpe a los Estados Unidos. ¿Sí? Ahora, ¿qué lecciones tenemos que aprender? Una lección que creo que también hay que discutirla, o sea, no le he leído esto a Lineras, pero yo creo que hay una lección acá, y que tiene que ver también con lo de Venezuela. Una lección es la necesidad de que en estos procesos de gobiernos, de democracias populares, de gobiernos que afirman lo nacional, que afirman la independencia, que afirman la transformación, que hacen cambios sociales y van camino hacia propuestas más sociales, más integrales, en algunos casos identidad con el socialismo. O sea, tiene que haber una articulación una unidad cívico-militar. Eso es lo que hay en Venezuela, pues una unidad cívico-militar, una unidad entre el gobierno. ¿Se escucha? Sí. Una unidad entre el gobierno, entre el ejército y la población. Y la población, en el caso de Venezuela, es la población organizada militarmente para defender su país, para defender su nación, para defender su independencia frente a las agresiones imperiales. Y eso es lo que faltó en Bolivia, pues. Y por eso es que fue fácil que le dieran el golpe de Estado. Entonces no encontramos una defensa de parte ni del ejército ni de la policía. Entonces la experiencia venezolana en ese sentido es un poco más avanzada y nosotros tenemos que considerar esa experiencia en los procesos de construcción de los gobiernos de cambio, de los gobiernos alternativos, de los gobiernos nacionales, progresistas y de los gobiernos que tratan de enrumbar hacia el socialismo, ¿no? Y lo otro es que también sale como una lección aprendida, es que es básico pues, la organización y movilización del pueblo, que es lo que ha hecho el MAS. O sea, el MAS es una vanguardia articulada con la población. Entonces, es la vanguardia movilizada y la vanguardia articulada, de la vanguardia que no pierde la relación con la población, así son encarcelados, apresados, amenazados, se está movilizando, está permanentemente relacionada con el pueblo, y es el pueblo organizado el que se moviliza, es el que participa. Y lo otro es la necesidad del apoyo, de la unidad de los pueblos de América Latina. Es la solidaridad también de los pueblos de América Latina que ha permitido que Evo Morales no lo hayan asesinado, porque contó con el apoyo del gobierno de México, de López Obrador, un gobierno progresista, ha contado con el apoyo del gobierno argentino para ser ahí el sitio donde viva y
ser el sitio donde haga parte de su expresión sociopolítica. Y entonces, eso es importante. ¿Qué lecciones son las que aprendemos de lo que ha venido ocurriendo a nivel de la experiencia, de las experiencias latinoamericanas, y en este caso en especial de la experiencia boliviana? ¿Qué le faltó? O sea, ¿por qué que le dieron un golpe así tan rápido, ¿no? Que para muchos fue una sorpresa que le dieran así un golpe rapidísimo, claro, con el apoyo de los Estados Unidos y con el apoyo de la OEA, pero no hubo una capacidad de reacción, ¿no? Entonces, y el pueblo fue golpeado porque no tenía algo así como el escudo cívico-militar que lo protegiera. Muy bien, hasta ahí me quedo. Raúl, excelente. Creo que dentro de este análisis inicial tenemos que enfocar una primera respuesta, ¿no?, de las fuerzas políticas, patrióticas, no solamente de Latinoamérica, sino también a nivel europeo, a nivel asiático. Las fuerzas políticas, las fuerzas patrióticas, las fuerzas progresistas, hoy se vienen desarrollándose más. En México, por ejemplo, con López Obrador, en Argentina, en Brasil hemos tenido la oportunidad con Lula da Silva. Ha habido una corriente en Ecuador, en su oportunidad con Correa, que se está reestructurando. Hay un reagrupamiento de fuerzas políticas que se están desarrollando. Lo importante es cómo empezamos en el Perú, cómo empezamos a desarrollar estas nuevas fuerzas políticas emergentes. Y mi pregunta es hacia los expositores: ¿qué es lo que necesitamos para enrumbarnos en ese camino? ¿Cuáles son las direcciones políticas que tenemos que afirmar? ¿Cuáles son los puntos claves que los partidos, los movimientos peruanos tienen que desarrollar para emprender ese camino, ¿no? Yo lo que veo es que a nivel internacional el Perú y los expositores de la izquierda peruana están un poco desvinculados de este fenómeno internacional, latinoamericano, continental, el ALBA, por ejemplo, como lo expuso el doctor Hernán, lo precisó, el tema del ALBA, el tema de UNASUR, esfuerzos que en su oportunidad los impulsaron, pues, ¿no?, los gobernantes como Hugo Chávez. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? Los movimientos políticos, los partidos políticos, ¿están desarticulados de todo este panorama internacional? ¿O es una minoría? ¿O es que no quieren dar la cara? Porque sería importante que también asuman temas internacionales, ¿no?, donde puedan sentar posición y puedan desarrollar, pues, ¿no?, planes estratégicos, y lo más importante, generar ese puente estratégico de la izquierda peruana a nivel internacional. Yo creo que desde Convergencia le podemos dar ese salto, un nivel nacional e internacional. Eso es lo que le falta, me parece, ¿no? Quisiera preguntarle a los dos expositores. Comenzamos con el doctor Hernán, por favor. Doctor Hernán, su micro, por favor. Bueno, ¿cuál es el problema principal que tenemos que resolver? Es credibilidad y confianza. Porque si nosotros no vinculamos nuestra práctica con la opción de cambio que se necesita a nivel del pueblo, y no hacemos una batalla para hacer evidente eso, pues realmente no va a haber, lo que decía Linares, o Linera, ¿cuál es el sentido común? ¿Cuál es el sentido común que nosotros propugnamos? Muchos le dijeron, por ejemplo, cuando Llanta decía cero corrupción, ¿no? Mucha gente y muchos peruanos comprometidos en la lucha contra la corrupción
apostaron. Cero corrupción. Pero ¿cuál es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace? La derecha se ha encargado de ubicar de que, por ejemplo, ya yendo al tema de la izquierda, ¿no? Por ejemplo, la izquierda es divisionista, se fractura siempre, no tiene una vocación unitaria. Y tenemos que evaluar, por ejemplo, la izquierda en el Perú, si hablamos del año 2000 a la fecha, no ha tenido, después de la etapa que significó la izquierda unida como experiencia política propia en el país, no ha existido. La izquierda, como experiencia política propia, con capacidad de gobierno en el Perú. Ha acompañado a gobiernos como el de Toledo, luego participó con nosotros en el proyecto nacionalista, nosotros participamos parte del proyecto nacionalista, ¿no? Y la izquierda no ha tenido una voluntad de constituirse abriendo un espacio, ¿no?, democrático en la cual realmente, ¿no?, se construya una representación de forma democrática con la cual haya una participación efectiva de los principales, ¿no?, líderes, y renovar la representación de aquellos que verdaderamente expresan, ¿no?, las prácticas sociales, una refundación en términos no solamente de propuestas, sino principalmente en términos de la práctica, de la conducta política, de la forma de hacer política, de que sea coherente ese nuevo sentido común de que se expresa verdaderamente la democracia social, la democracia política y la democracia del Estado y la democracia de la sociedad. La izquierda ha participado también, gobiernos locales, gobiernos regionales, acompañando, pero ¿cuál ha sido su conducta en los sectores como ha participado? Entonces, tenemos que primero hacernos, mirarnos, hacer una severa autocrítica, un severo cambio en esa relación y en esa conducta. O sea, esa forma de establecer, ¿no?, las relaciones para recuperar un nivel de confianza. El otro aspecto que tiene que estar también claro es la batalla para ganar las grandes corrientes requiere un esfuerzo en la lucha mediática, en la lucha medial. Y la derecha nunca va a darte el espacio para que desarrolles la lucha medial, la lucha mediática, la lucha de los medios. Nunca te va a dar el espacio. Te va a utilizar para presentarte dividido, fracturado, con ideas inconexas, desvinculado, en fin. La derecha va a manipular las contradicciones en los procesos electorales, como ocurrió en el año 2016. Estaba Goyo, ¿no?, Verónica iba avanzando, se despuntaba para presentar, para abrir una brecha, presentó a Goyo, que estaba participando como candidato presidencial por democracia directa. Y la derecha manipula, utiliza los medios para presentar cuando le interesa esa fractura. Entonces, vemos cómo manipula y utiliza sus medios en un determinado momento, pero aparentemente da una imagen subliminal de que eso significa democracia, de que eso significa la participación de todos, pero está utilizando con un determinado interés.
cuando participo en las redes, por ejemplo, hay sectores que ya identifican todo lo que significa cambios, es comunismo, significa izquierda, significa socialismo, significa dictadura. Los medios de comunicación se han encargado, el poder medial se ha encargado de introducir determinado tipo de constructos, o sea, una racionalidad determinada de personas que todo lo que signifique opción de cambio, que signifique algunas acciones que cuestionen el sistema, como si estuviéramos volviendo a ser Maduro, Venezuela. Es decir, la derecha se ha encargado de establecer constructos, y esa es una batalla ideológica, y esa batalla ideológica no se puede hacer en un trabajo de hormiga, ni se puede hacer en un trabajo donde hoy día, por la globalización y los desarrollo de los grandes medios de comunicación, ¿no? Existe pues una ofensiva totalmente global. Entonces, ese es el otro factor importante que tenemos que analizar, o sea, la importancia del poder medial. Lo otro es la conducta que se ha venido observando en relación con las problemáticas sociales durante, por ejemplo, toda esta pandemia. La izquierda casi ha desaparecido en sus distintos sectores y en distintas fracciones. No ha acompañado al pueblo en sus dinámicas concretas. O sea, los vínculos de solidaridad, los vínculos de reciprocidad, los vínculos de un ideal, significa un acompañamiento. Entonces, no se ha reestructurado para producir ese acompañamiento y se presenta solamente o aparece principalmente, lo que no quiere decir que no existan compañeros que hagan cierto trabajo, ¿no? Que hagan cierta labor en sus comunidades, pero no de manera orgánica. Los vínculos de solidaridad, los vínculos de relaciones, los vínculos de trabajo, no están. Casi un ausentismo, y no solamente en el terreno práctico, no solamente en la práctica, sino también en la batalla de las ideas, en la batalla de las propuestas. ¿Cuáles son las propuestas que se han venido levantando frente a este tema, frente a diversos temas que tienen que ver con desempleo, que tienen que ver con el tema constitucional, que tienen que ver con el tema de lucha contra la corrupción, que la corrupción está nadando en cancha libre en toda esta pandemia? Por más de los esfuerzos de luz que hay contra el grupo, en fin, ¿no? A través de la investigación fiscal del grupo Lavajato, en fin. Entonces, es muy limitado. Entonces, ¿cuál es la batalla ya en el plano de modificar la correlación de fuerzas? Entonces, esa batalla para la modificación de la correlación de fuerzas requiere, ¿no?, necesariamente tener que ir, ¿no?, desarrollando una articulación político, social, intelectual, que se esté expresando y que esté actuando. Entonces, hay como una especie de una actuación a la defensiva, no diría vergonzante, sino una actuación a la defensiva. O sea, la embestida ha colocado a la defensiva a quienes deben representar el protagonismo social, ¿no?, político, ¿no?, patriótico, progresista, transformador, revolucionario en nuestro país. Entonces, ahí, ¿no?, estamos viendo, ¿no?, que está
parecería que estuviéramos colocados, lo han colocado, no es parecido, sino está colocado a la defensiva y no hay una actitud de pasar, ¿no?, a retomar la iniciativa. Y la iniciativa requiere empezar por un esfuerzo de reagrupamiento. Por eso ha sido creado Convergencia. Un esfuerzo plantear la importancia de lo que significa el reagrupamiento, la importancia de lo que significa la unidad, la importancia de reconocer que a pesar del debate, nuestras diferencias no nos pone en el campo enemigo, nos pone en el campo de la acción conjunta, nos pone en la unidad, en la práctica común, porque se ha perdido el manejo de lo que en nuestras tradiciones es cuál es la contradicción principal, cuáles son las contradicciones secundarias. Por lo tanto, distinguir dónde está uno y otro campo, el qué hacer que tiene, ¿no?, que hay que realizar. Entonces, esa batalla, ¿no?, es la que tiene que realizarse. Por otro lado, también nosotros en el documento central hemos dicho hay mucho aristocratismo de parte de la izquierda. Por otro lado, también la izquierda ha terminado involucrada en los temas que tienen que ver con lo que es los temas de la corrupción, como el caso de Susana Villarán, de una u otra manera, ¿no?, está vinculada, aparece vinculada al uso, ¿no?, o al manejo de recursos que fueron utilizados, ¿no? Ollanta aparece vinculado al tema de Odebrecht, ¿no? Es decir, la derecha ha aprovechado todo esto para generar toda una ofensiva de satanización global y de colocarnos a la defensiva. Entonces, debemos, para superar eso, primero tenemos que reconocer esa realidad. Reconocer de que esa realidad existe, hay que cambiarla, significa una práctica, una renovación, significa hacer verdaderamente, ¿no?, un esfuerzo por recuperar, ¿no?, las fuerzas y la credibilidad y la confianza. Yo creo que ese es uno de los pasos fundamentales, ¿no?, que tenemos que empezar por reconocer autocríticamente. Ahora, eso no quiere decir de que, por ejemplo, saludar, como lo hemos hecho en el Facebook de Convergencia, saludar, por ejemplo, se comunicaba la elección de Sergio, muy bien, que se haya participado en las elecciones, ¿no?, internas, ¿no?, y que, bueno, allá tenga un nivel de participación, nos parece muy bien, saludable que estén avanzando, ¿no?, de una manera mucho más abierta, ¿no?, pero no es solo ese componente. El otro tema central que tiene que ver ya con qué tipo de unidad vamos a desarrollar. Nosotros hemos dicho es importante una unidad patriótica y progresista. Esa unidad patriótica y progresista nos lleva a plantear con quiénes. Entonces, esa unidad es la más amplia que tenemos que llevar adelante. Entonces, no puedes encerrarte en pequeños grupos, en pequeños núcleos, que además están descolocados, sino tienes que buscar una mayor, ¿no?, amplitud. Esa unidad patriótica y progresista tiene que llevarte a plantearte temas que tienen que ver en la lucha contra el modelo neoliberal, en la lucha contra la criminalidad organizada y transnacional, que hoy día pues tiene un peso enorme en la economía y en la política en el país. Tiene que ver con las alianzas que tienen que realizarse.
qué tipo de estructura de alianzas fundamentales tienen que realizarse. Tienes que tener fuerzas populares, pero también fuerzas empresariales, intelectuales, para agrupar fuerzas que tienen que ver con la intelectualidad, con el desarrollo científico, con el desarrollo tecnológico. Tienes que ir más allá de una acumulación de pequeños núcleos. Tienes que romper los pequeños cenáculos. Tienes que ir a una alianza que verdaderamente exprese las fuerzas motrices de la sociedad, a ese tipo de compromiso. Entonces, bueno, es un tema de carácter integral al cual nosotros seguiremos contribuyendo. Doctor, muchas gracias. Bueno. Vemos que el ausentismo ha sido parte de la advertencia, ¿no? Ese ausentismo no solamente práctico, teórico de la izquierda peruana, a nivel nacional y a nivel internacional. Existe ese ausentismo teórico, que es lo más importante, a la vez también el práctico, que estamos limitados con esto de la pandemia, pero también el tema teórico, el ausentismo en los líderes de izquierda, en el Perú específicamente, y la desvinculación también, ¿no? Yo los veo de los fenómenos internacionales, porque es muy importante también apuntar a una izquierda internacional, a una izquierda progresista, patriótica, pero que yo veo que la izquierda peruana ha estado ausente, no solamente en esta época, sino ya hace muchos años. Yo quisiera que Raúl nos diga por qué la izquierda peruana está ausente, qué es lo que está pasando a nivel nacional y a nivel internacional, más que todo con los fenómenos pues, políticos internacionales. Raúl. Raúl. ¿Ya me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. ¿Escuchaste la pregunta que te formulé? Sí, la he escuchado. Voy a ser breve porque voy a tener que hacer algunas cosas, me están llamando de emergencia. Mira, cerramos contigo. Sí. Ya, Hernán, cerramos con Raúl. Ya, está bien, mira, yo creo que tal vez en sentido... creo que la izquierda peruana ha perdido la perspectiva del internacionalismo. Pues. Nosotros sí nos forjamos en las corrientes internacionalistas, donde veíamos que la unidad de los pueblos como un aspecto importante de los procesos de organización y de avance de las fuerzas progresistas y revolucionarias de los países. Entonces, sí, pues, el internacionalismo era un aspecto planteado en las propuestas programáticas de las organizaciones, y no solamente era algo propositivo, sino que servía para marcar un compromiso y marcar acciones concretas de esa práctica. Eso, de mi punto de vista, se ha perdido. La izquierda peruana se ha nacionalizado en el sentido, llamémoslo así, un poco negativo en eso, ¿no? Se ha vuelto más peruana, más nacional, y ha perdido la perspectiva internacional. Entonces, eso ya es un problema. Claro, o sea, no se ve esa práctica, ¿no? El otro aspecto tiene que ver con el hecho de que la izquierda se ha burocratizado, pues, ¿ya? Entonces hay expresiones de ese proceso de burocratización que ha ido al control de determinadas organizaciones gremiales, sociales o empresariales, y eso lo ha enclaustrado ahí. O sea, ha perdido la perspectiva de la relación política con la población. Entonces,